Es importante que entiendan este concepto bien, porque la sociedad de la información, concepto al que ya se habrán enfrentado y lo harán más en la recta final de su formación, la sociedad de la información es una sociedad postindustrial. Como les mencioné, en este tipo de sociedad, el sector servicios, el sector terciario, genera más riqueza que el sector industrial o el sector primario, aunque no se produzca más valor, ya lo vimos la semana pasada. A ver, una sociedad industrial, no postindustrial, industrial, el sistema social y económico evolucionó gracias al proceso precisamente de la industrialización clásico, de la revolución industrial, que es el sector secundario, el de la transformación, como la maquila o la manufactura. Pero en la siguiente etapa, en la sociedad postindustrial, se desarrolló una transición económica que reestructuró a la sociedad entera, pasando de una economía industrial a otra de servicios, basada específicamente en el desarrollo técnico y la investigación científica, también en la educación y en las tecnologías de la información y la comunicación, que transformaron las anteriores formas de reproducción social y de dominación entre clases sociales, por ejemplo, las derivadas de la manufactura. Esta sociedad postindustrial está caracterizada principalmente por una fuerte y significativa presencia de la información. Se trata de un fenómeno que encuentra su mejor expresión pues, en los países con un capitalismo avanzado. Yo creo que también todavía nos restan unas 3 tareas. Sí me gustaría que leyeran, les voy a dejar alguna tarea del libro de Daniel Bell, El advenimiento de la sociedad postindustrial, porque le dedica buena parte a la información y al tema de las profesiones. Entonces viene muy bien al caso con la temática de la asignatura. Y esta obra, que fue escrita en 1973, en esta obra Daniel Bell explica que en los siguientes 30 años o 50, desde que la publicó, que estamos en ese umbral, estamos a punto de cumplir los 50 años después de esa publicación. Él sentenció que se vería cómo emergía lo que él llamó sociedad postindustrial. Y esta sociedad representa, pues, primeramente, un cambio en la estructura social, ¿no? Y sus consecuencias variarán según las diferentes configuraciones políticas y culturales en cada país. Sin embargo, tal forma social se convirtió en un factor sobresaliente del siglo XXI. Es la sociedad del siglo XXI. Y ve el rastreo, digamos, el camino que llevó hacia la sociedad postindustrial, ¿no? Desde una perspectiva evolucionista. Él la llama así precisamente por esta perspectiva evolucionista. Y él sostiene que hay un hilo conductor que inicia con una sociedad preindustrial, pasando por una sociedad industrial y desemboca en una sociedad postindustrial. A ver, esto parece muy intuitivo, ¿no? Preindustrial, industrial y postindustrial, ¿no? Por ello, Bell la nombra así, sociedad postindustrial, para que fuera mucho más comprensible este hilo conductor de la evolución de las sociedades capitalistas. Pero él mismo menciona que hay otras formas de llamar a la sociedad postindustrial: sociedad del conocimiento, sociedad de la información o sociedad profesional. Y este hilo conductor, pues, es la tendencia de las sociedades occidentales hacia lo que Max Weber definió como acción racional con arreglo a fines. Por lo menos para el caso de los países desarrollados, Bell distingue 3 formas sociales que se derivan del tipo de ocupación que predomina en ellas. Las sociedades preindustriales o sociedades agrícolas, ¿no? En las que el trabajo más común es el del campo, o cualquier actividad que se trate de recabar materias primas, ya lo vimos, desde la ganadería, la agricultura, hasta la extracción, ¿no? La minería. Las sociedades industriales, en las que el trabajo predominante es el obrero, el fabril. Y tercero, las sociedades postindustriales, en las que la ocupación más importante son los servicios. Históricamente, el cambio de un tipo de sociedad a otro ha sido posible gracias a que mediante mejoras técnicas y tecnológicas, el hombre ha podido tener un excedente generado por un sector
que de manera natural se aplica al desarrollo de otro, ¿no? El avance en el sector primario, pues desarrolló el secundario y ulteriormente este permitió el desarrollo del terciario. Analíticamente, pues podemos dividir a la sociedad postindustrial en tres partes, ¿no? Esta sociedad tiene tres partes: una estructura social, una estructura política y una estructura cultural. La estructura social comprende la economía, la tecnología y el sistema de trabajo. La estructura política pues regula la distribución del poder y ejerce las funciones de juez en las reivindicaciones conflictivas y en las demandas de los individuos y los grupos, es decir, de la ciudadanía. Y la estructura cultural pues es el reino del simbolismo expresivo y de los significados, ¿no? Y creo que es útil dividir a la sociedad postindustrial de esta manera porque cada aspecto lo dirige un principio axial diferente, ¿no? Aunque la información y el conocimiento está en todos estos estratos, como le respondía Mara en su pregunta. Estos dominios, estas tres estructuras, social, política y cultural, son autónomos hasta el punto de que una ocurrencia en uno de ellos no necesariamente impacte en otro. A lo más, un dominio puede plantear cuestiones a otro. Tanto cualitativa como cuantitativamente, la información es crucial para este nuevo tipo de organización. En lo cuantitativo, porque en la sociedad postindustrial existe una cantidad de información marcadamente mayor que en cualquier otra época de la historia. Y además la masa de información crece a ritmos cada vez más rápidos, pues lo que la convierte en una de sus características distintivas, aunque esta información, a pesar de ser mucha, curiosamente, no es tan informativa, es más comunicativa. ¿A qué me refiero? Es más acumulativa, pero en realidad las fuentes de esta información son muy reducidas. Se fijan, si buscan una nota periodística sobre algún suceso, se van a encontrar que es casi la misma redacción, es más bien la reproducción de una nota. Quizá haya una o dos fuentes y más bien replicamos. Estamos en la sociedad del flujo de información. Hay una avasallante circulación de información, pero esa información casi es la misma. La fuente de esos datos casi siempre son los mismos. Por eso, en alguno de los textos que leyeron en primer semestre conmigo, de Byung-Chul Han, decía que la información ya no es tan informativa. Es más performativa, más comunicativa, más acumulativa que propiamente informativa. Y en lo cualitativo, la información tiene una trascendencia porque hemos llegado pues, a una sociedad en la que por primera vez una nueva clase adquiere preeminencia. Digamos, es el conocimiento teórico, que se vuelve el motor de la productividad y la innovación. Este aumento sectorial de la productividad que Daniel Bell rastrea a través de la historia para los países desarrollados, pues está basado en el concepto de, como ya dije, acción racional con arreglo a fines de Max Weber, y sostiene que la llave maestra de la sociedad occidental siempre fue la racionalidad y que la aplicación de ese principio explica el desarrollo de técnicas y tecnologías para automatizar y hacer más eficiente algunas tareas que antes tenían que hacerse manualmente o, en otras palabras, para hacer más productiva la sociedad y liberar mano de obra, dejándola disponible para su ocupación en el siguiente sector, en el de los servicios. Ok, bueno. Hubo un concepto muy importante que ya no les expliqué la semana pasada con respecto a la visión marxista y que tiene que ver con alguna de sus preguntas y es con el subempleo y el factor de determinación de los salarios. Y es un concepto marxista que es ejército industrial de reserva. Es un concepto también desarrollado por Marx en el libro El Capital y este se refiere a la existencia estructural en las sociedades cuyo modo de producción es el capitalista, de una parte de la población que resulta excedentaria como fuerza de trabajo respecto a las necesidades de la acumulación del capital. Es decir, este ejército industrial de reserva es un ejército de desempleados permanente y este colectivo de desempleados es necesario para el buen funcionamiento del sistema de producción capitalista, para su permanencia, para su conservación y para la necesaria acumulación de capital y la competencia.
Entre otras cosas, para que el nivel del salario no se incremente mucho. Porque, por ejemplo, yo te ofrezco un salario y si a ti no te convence el salario que te ofrezco, no me veo obligado a incrementarlo porque sé que detrás de ti hay en fila 5 o 6 personas dispuestas a tomarlo. Hay una competencia por un puesto. Entonces, eso te lleva a ti a aceptar el salario que te ofrezco, aunque no sea el que tú consideras que tiene que ver con, por ejemplo, lo mismo la semana pasada, con el nivel de formación. Ahora, como la vida en la sociedad postindustrial está basada en los servicios, esto es, ocupaciones cuya materia es el trato entre personas, por eso Marx a los que hoy llamamos servicios profesionales le llama servicios personales, pues lo que importa es ya no es el poder, digamos, muscular de la sociedad agrícola o la energía en la industria, sino la circulación de la información. Es esta la materia más importante para el trabajo. Y no solo como materia prima, o sea, como insumo, sino como elemento de sostén de la industria y eje logístico de los servicios. ¿Mm? Para ver, la sociedad postindustrial es un lugar atractivo para vivir en el papel, pues porque predomina el trabajo profesional, ¿no? Que promete una mayor satisfacción laboral que los tipos de trabajo característicos de otras épocas, ¿no? Los profesionistas y los administradores tienen una mayor predisposición a actividades como la planeación, ¿no? Y digamos, sus actividades comprenden principalmente el trato entre personas. La calidad de las relaciones se convierte en lo predominante. ¿Mm? Esta predisposición a planear y el mejor trato que genera estas relaciones de los profesionistas provoca un cambio cualitativo en la sociedad, gracias a la cual este tipo de sociedades puede calificarse como un tipo de organización más inclinado a la comunidad que al individuo. Según Bell, los profesionales representan un cambio social que va de un espíritu economicista, ¿no? La maximización de las ganancias obtenidas en beneficio del individuo, hacia un espíritu más sociologista, ¿no? El esfuerzo por juzgar a las necesidades sociales de una manera más consciente. Todo esto sobre la base de una concepción explícita del interés público. Y por eso me parece muy importante que en algún punto de este mes, bueno, de junio, hagan una tarea sobre Daniel Bell. Y bueno, pues para Bell, una de las características que marcan el rompimiento de la sociedad industrial con la sociedad postindustrial, pues es la existencia del conocimiento teórico. Se supone que el conocimiento teórico es el principal elemento que guía los ideales de la etapa postindustrial de las sociedades, y este se define como un conjunto de exposiciones ordenadas de hechos, de ideas, pues que representan un juicio razonado o un resultado experimental que se transmite a otros a través de algún medio de comunicación bajo una forma sistemática. Si se dan cuenta, ahí está descrito en su forma más general, si quieren, pues el diagrama de la tarea que ustedes desempeñan como archivistas. Son plenamente una profesión y trabajan con conocimiento teórico, que es una de las grandes, tal vez el principal objetivo de la asignatura Teoría del Conocimiento, que se deje de pensar que la archivística es una asignatura puramente normativa y pragmatista, sino que también trabaja y puede desarrollar conocimiento teórico. Mientras que en el pasado, digamos, las innovaciones eran introducidas por amateurs. A ver, que amateur proviene del francés amateur, ¿no? Que significa pues alguien que realiza una actividad sin haberse formado en ella. A veces le llamamos amateur a aquel que realiza algo sin cobrar, o le llamamos profesional a alguien que realiza una actividad y cobra. Un músico profesional es aquel que cobra por tocar música, por grabar música. Y en realidad el sentido de amateur no es este. Es alguien que, por ejemplo, alguien que no estudió actuación, pero se dedica a la actuación, decimos, pues es un actor profesional, porque se dedica a eso. Actúa
y le pagan, pero en realidad, y quien no, quien solamente actúa por placer, pues es un amateur. Pero en realidad el sentido de amateur es aquel que no se formó, aunque le paguen por ello. Y el profesionista va en el mismo sentido, es aquel que se dedica a ello y estudió, se formó para ello. Bueno, pues estos amateurs o aficionados, pues eran personas que resolvieron problemas prácticos con soluciones empíricas. Y hoy, pues asistimos a la primacía de la teoría sobre el empirismo, o así tendría que ser, la teoría sobre el empirismo, aunque una de las grandes críticas que yo hago es que de pronto la teoría se intenta instrumentar nuevamente como un brazo de lo empírico, cuando la teoría es, como lo vimos en alguna lectura de Aristóteles, pues es el capataz que guía la obra. ¿Sí? Y por tanto, pues la teoría produce una codificación del conocimiento en sistemas más abstractos, cuya aplicación a los problemas de la realidad, pues alumbra muchas soluciones, y esa es la gran labor del profesionista. El profesionista elucubra alguna clase de solución en el plano teórico y a través de procesos de planificación, de gestión, lleva ese conocimiento teórico a la implementación práctica. Es lo que lo diferencia de otro tipo de trabajadores, de un obrero, de técnicos, etcétera. Esto es así por varias razones. En primer lugar, porque la ciencia ya no es un asunto de individuos geniales trabajando de manera aislada, sino de grupos de profesionistas trabajando conjuntamente en un entorno institucional. Y por otra parte, pues los conocimientos científicos se han duplicado aproximadamente, son datos que da Daniel Ver en el libro, de cada 10, 15 o 16 años desde el siglo XIX. Si es que para estos fines tomamos como unidad de medida, que es lo que él hace, el crecimiento de las revistas científicas o el crecimiento de los acervos en las bibliotecas universitarias de los Estados Unidos. Y finalmente, Bell menciona también el creciente nacimiento de especializaciones y subespecializaciones dentro de los campos de la ciencia como una prueba más del crecimiento espectacular del conocimiento científico. Parte de la tarea es que quiero que lean esto y que hagan una lectura crítica, si realmente esto que describe Bell, que era una especie de prospectiva, se ha cumplido. ¿Mm? Esencialmente el conocimiento científico es importante porque es el principal responsable del aumento de la productividad en la sociedad postindustrial, ¿no? Por lo que toca este tipo de sociedad, pues Bell analiza, considera las tendencias en la ocupación para lo que resta del siglo XX y concluye que las plazas científicas y técnicas serán las predominantes en el siglo XXI, que algo de cierto tiene. Y asume este dato pues como una medida indirecta a través de la cual podemos suponer un desarrollo científico que resultará en innovaciones tecnológicas que aumentarán la productividad, que en eso sí tuvo mucha razón. Entonces, pues el conocimiento teórico tiene enormes efectos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Lo que es relativamente nuevo en cuanto a lo que elucubró Daniel Ver, pues es la codificación del conocimiento teórico y su centralidad para la innovación, tanto en el campo del conocimiento como en el de la producción de bienes y servicios, ¿no? Y nos encontramos frente a una sociedad de conocimiento, ¿no? Dado que las fuentes de innovación se derivan crecientemente de la investigación y el desarrollo. ¿No? La sociedad postindustrial, como resulta evidente ya en este punto, pues es una sociedad más que de conocimiento de la información en un doble sentido. Primero, porque las fuentes de innovación se derivan cada vez más, como ya lo mencioné, de la investigación y el desarrollo, y de modo más directo, pues se produce una relación entre la ciencia, la tecnología, en razón del carácter central de este conocimiento teórico. Y segundo, porque la carga de la sociedad, que se mide por una mayor proporción del Producto Nacional Bruto y una mayor tasa de empleo, pues reside cada vez más en el campo del conocimiento. Incluso su papel va más allá del espacio meramente económico. El conocimiento teórico es importante en todos los campos, pese a ese intento de instrumentarlo, no ceñirlo en el aspecto técnico, lo que le da a la sociedad postindustrial una mayor capacidad de planeación y control del futuro.